Muy bien, amados, vamos a la palabra, pidiendo al Padre que nos ayude en esta noche para comunicar lo que Él nos ha depositado. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, vamos avanzando. Esta es la sexta exposición sobre este tema de la madurez. Hemos estado tocando algunos aspectos. Primero vimos la necesidad de madurar por el contexto social donde vivimos la vida de la fe, la vida de Cristo. Hay una presión social que nos obliga a madurar, a crecer en la fe. También la segunda exposición tratamos la madurez reflejada en el discernimiento espiritual, la capacidad de discernir las cosas, llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, poder distinguir, aprobar y desaprobar las cosas desde el punto de vista del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. No es solamente conocimiento, sino discernimiento. La tercera exposición trató sobre la madurez reflejada en lo corporativo, cuando entendemos lo que significa que somos un cuerpo. Somos capaces de sacrificar nuestros propios intereses para así contribuir a la edificación de todo el cuerpo. Una mentalidad de cuerpo, corporativa, que una vez que el Señor nos integra a su iglesia, somos parte de una familia y tenemos que comportarnos como tal. Dejamos atrás el individualismo y funcionamos en el área que Dios nos ha colocado en pro del provecho de todos. También vimos la madurez reflejada en la cuarta exposición en la autoestima. Tratamos cómo se muestra si usted y yo somos maduros en la forma como el valor propio, nuestra autoestima. La autoestima propia va a revelar cuán maduros somos en el Señor. El equilibrio en nuestra autoestima, una autoestima sana. También en la exposición número 5 vimos la madurez, que fue la última el jueves pasado, en las relaciones. Hoy vamos a ver la madurez en el manejo de los conflictos. Una de las áreas donde más sale a la luz, si todavía somos niños espirituales, es cuando manejamos conflictos, cuando nos hallamos en una situación de conflicto. Y vamos a leer la porción del 1 hasta el verso 11. Vamos a tocar esta noche. Muy bien, Primera de Corintios 6, comienzo a leer. Usted lee en su Biblia, dice: ¿cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo un asunto contra otro? Note bien el problema, habían problemas de conflicto, teniendo un asunto contra otro, dice la versión que tengo yo, a ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la iglesia son de poca estima, note bien, a los que para la iglesia son de poca estima, a estos ponen para juzgar, para avergonzarlos, lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre ustedes ni un solo sabio o maduro, capaz, es la idea de la palabra, que pueda juzgar entre sus hermanos? Pero hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos, porque ese era el escándalo, hermano. Y esto ante los incrédulos, el testimonio de la iglesia. Pablo estaba verdaderamente escandalizado. Y continúa diciendo la palabra: sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien la injusticia?
Alguna Biblia dicen, la Reina Valera, el agravio. ¿Por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, ustedes hacen injusticia y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Wow. Porque, hermano, Pablo está escandalizado al enterarse de lo que está pasando en la iglesia, la inmadurez, al punto que escaló la inmadurez, que problemas personales habían llegado a un nivel de conflicto que se fueron a los tribunales del mundo. Un hermano llevando a otro hermano por conflictos personales, como dice al principio, asunto contra otro, a un tribunal mundano. Y hoy en día en los tribunales, al menos que usted sea un personaje importante, alguien destacado, un gran artista famoso, una persona en la sociedad que sea noticia, porque lo que no es noticia no interesa a los canales, ni a la radio, ni al periódico. Si usted es alguien que va a proveerle algún nivel de noticia interesante a los medios y le están llevando un caso en un tribunal, eso va a salir, lo van a cubrir. Pero la mayoría de los casos se dan, casos civiles, y la gente ni cuenta se da en la comunidad. Eso se resuelve muchas veces a puerta cerrada. Pero en esa época, hermano, un tribunal era un lugar público. Y allí estaba todo el mundo pendenciando. Y el chisme, había quiénes eran los del lío ahora. Y juzgaban personas, el magistrado se encargaba y se invitaban personas de la comunidad para que fungieran como jueces, que eran considerados personas con sabiduría, pero no se evaluaba a un jurado por su orientación, por su nivel moral, porque en Corinto no había moralidad. Ustedes saben, hablamos de la ciudad de Corinto. Eso era un desenfreno. Allí no había ley de la vida. Allí todo el mundo iba a gozar el desenfreno de la carne. Y Pablo lo menciona al final, dice, ¿cómo es posible? Porque por eso está en el contexto ahí, que homosexuales, ladrones, adúlteros, estén juzgándoles a ustedes, que son cristianos lavados por la sangre. ¿Cómo es posible que los que son de poca estima entiendan? Pablo no se está refiriendo al valor como persona, sino al valor moral, al valor ético, la ética moral. Personas que en la sociedad, para la iglesia, eran de poco valor moral, porque la iglesia debe tener un nivel de moralidad, porque hay un valor, los valores, la moralidad, que en la iglesia deben ser enarbolados como bandera. Sin embargo, Pablo dice, esas personas que de tan poco nivel moral, que no tienen autoridad moral, esa es la idea, son a las que ustedes están yendo para que le juzguen a ustedes, cuando son ustedes, somos nosotros los que vamos a juzgar el mundo. Porque cuando venga el juicio, los que conocen la revelación de la escatología, nosotros con Cristo vamos a juzgar el mundo. No seremos juzgados con el mundo, sino que juntamente con Cristo nosotros juzgaremos al mundo. Y aún dice que hasta los ángeles, usted se imagina, a los demonios los vamos a juzgar, hermano, y ya los estamos juzgando en el nombre de Jesús, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Nos ha dado autoridad para echarlos fuera. Entonces, Pablo dice, esto es un escándalo, de verdad, lo que está pasando. El testimonio de la iglesia está por el piso. Es importante clarificar que estamos hablando de litigios en un tribunal, pleito. La palabra pleito en el idioma griego es una palabra que habla de litigio delante de un tribunal. Y era problema, asuntos entre hermano y hermano en la iglesia. Y había trascendido al mundo, al tribunal de la ciudad. Y esto Pablo viene a corregirlo y les va a enseñar que los conflictos en la iglesia tienen que ser
tratados dentro de la iglesia por gente sabia, gente madura en el espíritu. Que la iglesia debe ser capaz de resolver los hermanos con su hermano su conflicto personalmente, con madurez, y llegar a un acuerdo en el Espíritu Santo. Pero para eso tiene que suceder algo, que se necesita madurez. Porque el que no es maduro no va a entrar en lo que dice, mire usted el versículo 7. Ahí es que la puerca tuerce el rabo, en el versículo 7. Es ahí donde está el problema. Dice allí, mire, sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleitos entre ustedes. No debieran ni siquiera tener pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio o la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? O sea, ¿por qué mejor no perder el pleito? Dice Pablo, mejor pierdan el pleito y guarden el testimonio. Dile a tu hermano, ¿tú estás escuchando? Pensando un poco, quiero preguntarle lo siguiente, a ver qué usted se contestaría a sí mismo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Perder a un hermano por ganar el pleito o perder el pleito por ganar a un hermano? ¿Y por qué muchos matrimonios se separan por un pleito? Se gana el pleito y se pierde el matrimonio. Hermanos, muy buenos hermanos y amigos, se separan y se pierde la amistad, se pierde la hermandad por ganar el pleito. No me importa, lo importante es que yo tengo la razón. Tenía que darme la razón, me reivindico. Y se perdió el hermano. Cuando Pablo dice, ¿por qué mejor no pierden el pleito? ¿Por qué mejor no sufren el agravio? ¿Por qué mejor ustedes no pasan por alto la ofensa? Porque el hombre viejo no le gusta perder. Dígalo conmigo, al hombre viejo no le gusta perder. El hombre viejo siempre quiere ganar. Porque en ganar está su reputación, en ganar está su prestigio. Siempre quiere ganar, tener la razón, reivindicarse, demostrar que no soy tonto, que no soy bobo, que a mí nadie me engaña, que de mí nadie se burla. Es un orgullo. Es importante que entiendas que esto no se trata de un pleito legal por un caso civil legítimo en el mundo, porque voy a mostrar algo importante, porque si a usted alguien le engaña, su patrón no le paga, hay leyes que a usted le protegen, usted tiene que llevarlo a la corte para reclamar su derecho. Si hay casos civiles que son legítimos, pero son casos civiles de la comunidad. Aquí Pablo está hablando de problemas, conflictos de hermanos. No vaya a pensar que porque usted tenga un caso en la corte por alguna injusticia que le quieren hacer, por algo que no se le quiere reconocer, usted está pecando. No, espérese, eso es otra cosa. Por eso la sociedad tiene códigos legales para proteger al ciudadano. Y usted es un ciudadano, es miembro de la iglesia, pero también es un ciudadano. Pablo no está hablando de un problema de que alguien vendió una casa y lo engañaron, o compró una casa y lo engañaron. No está hablando de que le robaron una vaca a fulano. ¿Me entiende? De que alguien está hablando de conflicto. Dice, si alguno tiene algo contra su hermano. Eran conflictos dentro de la iglesia que deberían resolverse dentro de la iglesia con madurez entre los creyentes. Y trascendieron al tribunal del mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que te está diciendo que no defiendas tu derecho como ciudadano en un determinado caso. ¿Me doy a entender? Para poner ese equilibrio, para que no nos equivoquemos. Apliquemos bien la cosa. Pero, aunque usted me diga que es mejor ganar, perder el pleito y ganar al hermano, yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a perder el pleito por ganar a su hermano? ¿O está peleando por ganar el pleito? No importa que se pierda a su hermano. Otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Perder ante los hombres y ganar ante Dios, o perder ante Dios y ganar ante los hombres?
Ahora, ¿nosotros vivimos enfocados en ganar ante Dios o vivimos enfocados en ganar ante los hombres? Porque cuando se tratan de situaciones de la iglesia, hermano, del pueblo de Dios, hay un código legal del cielo para tratar los asuntos de la iglesia, que se llama la ley de Cristo. Diga conmigo, en la iglesia los conflictos se resuelven sometiéndonos, aplicando la ley de Cristo. Hay 3 tribunales para usted. Usted va a tener la opción, la libertad. Dios nos da la libertad de elegir en cuál tribunal vamos a resolver nuestros conflictos. Está el tribunal social, el tribunal de la sociedad, de la comunidad, del Estado. Ellos optaron por irse al tribunal del Estado ante los impíos, que los impíos les resolvieran los problemas a los hermanos en la iglesia, de la iglesia. Está el tribunal personal suyo, el que usted establece, que usted quiere resolver la cosa a su manera. Ese es su tribunal. Muchos tienen sus propias leyes, sus propios códigos para resolver sus conflictos. No, yo lo mío lo trato así. ¿Entienden? Ese otro tribunal, el personal, el propio. Y muchas veces lo aplicamos. Y está el tribunal del cielo, que es la ley de Cristo. Por ejemplo, hay un caso aquí, ponga un marcador, vamos a ver por qué yo le digo esto. Vaya a Mateo capítulo 18, pasaje muy conocido, ojalá que pueda yo trazarlo como el Señor que habla de la ley de Cristo. Mateo 18. Para resolver los conflictos que tiene que ver con el tribunal del cielo. Si usted chequea conmigo el capítulo 18, verso 18 en adelante, dice: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Note bien, pues está hablando del cielo y la tierra. Lo que aten en el cielo será atado en la tierra, y lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. Y dice, y otra vez le repito, él está repitiendo el mismo concepto pero de otra manera, y da una explicación interesantísima para que entendamos que la forma como resolvemos nuestros conflictos en la iglesia va a determinar la respuesta del cielo hacia nuestras oraciones. O sea, la manera como nos sometemos al código legal de Cristo del cielo va a determinar cómo el cielo nos va a responder. Es importante cómo resolvemos nuestros asuntos. Continúe leyendo. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en el 19, note la palabra de acuerdo. En la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro, porque el contexto está hablando del perdón, dice entonces, porque Pedro ve que la cosa es seria, que esto no es un juego, cómo me llevo con mi hermano, cuán reconciliado estoy con él, cuán de acuerdo estamos. La ausencia del conflicto entre yo y mi hermano es importante. Pedro lo ve, Jesús se lo ilustra. Dice entonces Pedro se acercó y le dijo, no se lo dijo a distancia, se acercó a él, dice, se acercó y le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Señor, cerquita hermano, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí
y yo le perdonaré hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Usted ve, él fue generoso porque la cultura judía demandaba 3 veces máximo, la 3 era la vencida. Y Pedro dice 7, hasta 7. Él fue generoso. Porque él entendía la importancia de perdonar, de estar de acuerdo, porque él dijo, entonces el cielo no responde si yo no perdono, si no estamos de acuerdo mi hermano y yo. El hecho de que los hermanos en la iglesia estén de acuerdo va a determinar el poder de la iglesia en la comunidad. ¿Por qué la iglesia en Corinto se volvió una sal insípida? ¿Por qué entró el pecado a Corinto, a la iglesia de Corinto? ¿Por qué la iglesia se volvió una comunidad débil, de poco impacto, mundanalizada, dividida, carnalizada, zarandeada por el enemigo al antojo? Porque en esa iglesia habían pleitos, contiendas, divisiones, dice Pablo. No había acuerdo. No crecieron, no maduraron en resolver sus conflictos. Porque Dios nos ha dado como iglesia las herramientas. El Señor nos ha dado los instrumentos más efectivos que puede tener una comunidad en la tierra para resolver nuestros conflictos. No hay en toda la tierra una institución, una sociedad, una organización que tenga las herramientas y los recursos más eficaces para poder resolver sus conflictos que la iglesia, hermano. ¿Lo sabes tú? Pero nosotros permanecemos influenciados por el tribunal propio, por nuestras propias leyes para resolver nuestros conflictos. O usamos las leyes y la mentalidad del tribunal de la comunidad, como hicieron los corintios. Métodos y formas mundanas, en lugar de ceñirnos a la ley de Cristo, que es la ley que nos capacita para poder estar de acuerdo. Diga, solamente la ley de Cristo nos capacita para vivir en verdadero acuerdo. Aunque hayan conflictos, somos humanos. Donde quiera que hay humanos, hablan conflictos. El problema no es el conflicto, porque el conflicto nos lleva a crecer, nos lleva a desarrollarnos, nos lleva a madurar. Cada conflicto que resolvemos nos hace más maduros, nos capacita mejor. Se aprende. Un matrimonio madura resolviendo sus conflictos con altura, con nivel, con diálogo, con madurez. Una iglesia crece cuando los creyentes aprenden a resolver sus conflictos fundamentados en los principios de la ley de Cristo. Amén, amados. Amén. Pero el enemigo sabe esa realidad, sabe que la corte del cielo no responde si la iglesia está dividida. Entonces, ¿qué va a intentar hacer el enemigo? Dividir. Él va a hacer todo lo posible para que cuando estemos en una situación conflictiva con el hermano o con la hermana, nos valgamos de métodos carnales, mundanos, en lugar de usar la ley de Cristo. Porque si usamos la ley de Cristo, Él no puede intervenir e incapacitar a la iglesia. La incapacita cuando la iglesia se vale de métodos carnales y formas carnales para resolver sus conflictos. Entonces, la ley de Cristo es el código del cielo. Dígalo conmigo, la ley de Cristo es el código del cielo para resolver nuestros conflictos. Ahí mismo en Mateo, lo primero que encontramos cuando usted lee el versículo 15, Mateo 18, dice el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas, diga a solas, marque eso, diga a solas. Entre tú y él. Si él te escucha, ¿has hecho qué? Has ganado a tu hermano. El primer paso en la ley de Cristo, en el tribunal del cielo, no en el mío propio ni en el de la comunidad, en el del cielo, es un acercamiento ideal. Ese es el acercamiento ideal. En todo conflicto. En todo conflicto el primer paso es el acercamiento, lo que yo he llamado el acercamiento ideal. El ideal de Dios, el ideal de Cristo, en su iglesia que Él gobierna, bajo su corte celestial, bajo su tribunal celestial,
es que cuando yo tengo un problema con mi hermana, mi primera iniciativa sea acercarme a ella solos, 4 ojos, íntimo. Ese es el acercamiento ideal. Y ir para ganarla a ella. Ahora, pregunta que se levanta, ¿siempre comenzamos en el acercamiento ideal? No, porque nos valemos primero de cómo me siento, me posiciono, me siento sobre la silla de la víctima y me doy una autoterapia con el dolor de la herida. ¿Cuánto me dolió? Entonces, si yo actúo desde la herida, si actúo desde mi susceptibilidad, yo voy a usar mi propio sistema de mi tribunal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a resolver? No, se va a empeorar. Porque somos iglesia, no somos mundo. Pablo dice, eso eran ustedes antes, pero ya han sido lavados, ya han sido limpiados, justificados, ustedes son otra cosa. ¿Cómo ustedes van a someter a juicio de esas personas que dicen no tienen parte en el reino de Dios? Porque en el original no heredarán, la palabra es, ellos no tienen parte en esto. Y ustedes están entregándole las decisiones de sus relaciones a personas degeneradas, a personas pervertidas, a personas que son mundos, que no tienen parte ni entienden ni papa de lo que es el reino de Dios ni los códigos del reino santo. ¿Usted se imagina usted yéndole a pedir consejo a un inconverso? ¿Usted se imagina un matrimonio cristiano sentado a la mesa de un psicólogo mundano? No te digo que no lo hagas, no me malinterpretes, tú eres libre para buscar ayuda donde tú desees. Pero si son cristianos, Dios te ha dado la herramienta para resolver tus conflictos en tu casa, solo en tu habitación, delante de la presencia de Dios. Si hay madurez, si hay madurez. El acercamiento ideal es lo primero. Y aún eso viene desde el Antiguo Testamento, en Levítico 19, solo se lo menciono, donde dice que razonarás con tu hermano. Lo amonestarás íntimamente en el original hebreo, la palabra razonar allí. Cuando tengas pleito con tu hermano, una situación, dice, ve y razona con tu hermano, tú y él, aún en la ley. Primero. Pero lo primero que hacemos es publicar el problema, decírselo a fulano y pedir oración y ayuno y para allá. Y todo cuando viene a resolverse el conflicto ya se ha hecho una bola de nieve. Hay mucho más que resolver y se hace más difícil. Lo segundo, entonces la primera solución es, el acercamiento ideal es para que haya solución entre dos en la ley de Cristo. Solución, dígalo, solución entre dos, no más. Y ahí se resolvió, porque voy a ganar a mi hermano. En el verso 16, mírelo ahí, dice el 16, pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos, como dice en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, que todo debe constar, toda decisión de parte de los jueces, que eran los ancianos, bajo 2 o 3 testigos. Si no se soluciona entre 2, hay que añadir 1. El siguiente, pero ese es el segundo paso. Dice, si no te oye, si no te oye. Pero muy pocas veces cuando un hermano va con amor y va a restaurar a su hermano, muy pocas veces no lo oye. Lo que pasa es cómo vamos, con qué actitud vamos. Y hay algunos que no les gustan que lo oigan porque les gusta el show, le gusta el reguero, le gusta que la contienda. Hay personas que son así, que le gustan armar líos. Créame lo que le estoy diciendo. Hay personas que se sienten mal cuando no tienen un lío, cuando no están en un lío. Le gustan complicar las cosas. Le gustan llevar las cosas al terreno del conflicto. Diga, pero yo no soy así, pastor, dígalo.
Eso no es conmigo, pastor. Ojalá que así sea. Entonces ahí habla de solución entre tres, porque no yo estando dos. Luego, en el verso 17, dice, ¿qué dice el 17? Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por qué, por gentil y publicano. En esa cultura tenerlo por gentil y publicano es romper relaciones, porque es una persona que lo que siembra es contienda, lo que hace es daño, succiona, drena la paz de Dios. Entonces mejor es distancia. Porque los llamados piadosos mantenían distancia con los gentiles y los publicanos porque los gentiles eran paganos y andaban en una vida fuera de la ley de Dios. Los publicanos estaban vendidos al imperio, eran ladrones, cobrando, robando, sobrevalorando los impuestos para ganar sobre ellos. Y eran tenidos como enemigos del sistema judío. Entonces Jesús usa el lenguaje para mostrarle que cuando una persona llega a ese punto que ni la primera vez bajo dos personas no oye, con tres no oyen, tampoco le puede ser un inconverso, no ha nacido de nuevo, porque entonces tenlo por gentil y publicano. Salomón habla de eso muy claro cuando dice: echa fuera al contencioso y cesará la contienda. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda, dice Salomón. Entonces hay que sacar eso de ahí para que el fuego se apague, porque ese es un fuego que va a hacer daño. Así de simple. Entonces el primer paso, acercamiento ideal, solución entre dos. El segundo paso, esta es la ley de Cristo, este es el tribunal del cielo, hermano. El segundo paso, acercamiento forzoso, porque ya añadir a una persona es un acercamiento forzoso. El acercamiento ideal es entre dos y que eso se solucione ahí. Pero atraer a otro a la intimidad del problema es un acercamiento forzoso. El tercer paso es el acercamiento final a la iglesia. Como Pablo le dice a Timoteo, al que persiste en pecar, después de amonestarlo, entonces repréndelo delante de la iglesia para que los demás teman. Era el último paso, que es el acercamiento final. Entonces, luego se daba la acción inevitable. Diga conmigo: acercamiento ideal, acercamiento forzoso, acercamiento final, acción inevitable, que era la dolorosa amputación. Tenlo por gentil, sácalo de. Que en la Biblia habla de esos casos que se dieron, como el que estaba en pecado en Corinto, sáquenlo de la iglesia, que había que excomulgar. Es una dolorosa amputación, porque no es algo que se hace con deleite, con gozo. Se llevó a cabo un proceso porque la comunidad, oigan bien, ¿por qué la firmeza de Jesús? Tenle por gentil y publicano, si no oye a la congregación. Pablo dice: si persisten en pecar, están enorgullecidos, inflados, no oyen, sáquenlo, excomúlguenlo. Es porque el poder de la iglesia en la tierra radica en su unanimidad, radica en su acuerdo. Oye, la relación de acuerdo sin conflicto entre tú y tu hermano define poder en la iglesia. Y el diablo lo sabe. Tal vez tú no lo sabes, pero el diablo lo sabe. El poder que tiene tu matrimonio, que hay en tu casa por tu matrimonio, tus relaciones, radica en el acuerdo entre tú y tu esposo y tu esposa. El diablo lo sabe también. Va a tratar de que no salgan de un conflicto. Y si eres orgulloso, orgullosa, eres inmaduro, inmadura, tú contribuyes, te alías con el diablo para destruir tu propia casa. ¿Por qué? Sí, tú tienes la razón. Tú tienes que reivindicar tu razón. Tú no te puedes pisotear. Tú eres otro. Y tú vas a pelear para que este pleito tengo que ganarlo. Él no se me va a subir en la cabeza. Ella no. Y ahí peleando por ganar el pleito. Y pierdes tu matrimonio, pierdes tu esposo, tu esposa, tu hermano, tus hijos, pierdes tu casa. En la iglesia peleamos por ganar el pleito, por tener la razón,
porque me reconozca que yo tengo razón, entonces ¿qué hace? Debilitamos la iglesia y perdemos la bendición de Dios y nuestra capacidad de influencia. Por eso la dolorosa amputación, porque en la unanimidad de la iglesia está el poder de la iglesia. Dice, si ustedes se ponen de acuerdo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo, si están de acuerdo. Y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La palabra atar y desatar son dos términos de lo que eran las leyes de abogacía, de derecho, del derecho romano. Son términos que hablan de declarar ilegal y declarar legal algo, o aprobado por Dios. Muy bien, no debemos concebir la iglesia en las formas estructurales que la vemos actualmente. Cuando leemos esto en Corinto y leemos las cartas de los apóstoles, nosotros no debemos de recibir las enseñanzas concibiendo la iglesia como la tenemos hoy. Si usted cuando oye la palabra iglesia en la Biblia la concibe como la vemos hoy, no era ese el cuadro. La iglesia no era una organización en cuatro paredes que funcionaba como una institución en aquellos tiempos. La iglesia era una familia. La iglesia funcionaba en casas en la mayoría de los pueblos. La iglesia era una comunidad que estaba allí para impactar y alumbrar toda una ciudad. Aunque había un grupo que se reunía en la casa de la esquina tal, otro grupo se reunía, eran los mismos, donde quiera que se vean, eran la iglesia de esa ciudad. Muy pocas iglesias tenían templos como nosotros tenemos hoy, porque las persecuciones y la oposición político y religiosa no permitía que tuvieran un templo. Por eso ellos usaban el templo en Jerusalén, pero lo usaban como el derecho del ciudadano judío. Pero no era así en los pueblos paganos, era muy difícil tener un templo. Pero eso usted ve que cuando Pablo saluda en Romanos capítulo 16 y en Corintios, habla de la iglesia que está en tu casa. Muchas veces menciona la iglesia que está en la casa, porque la iglesia se concebía como una familia de la cual Dios era el Padre. Y esa familia tenía que estar unida, esa familia tenía que luchar por mantener la unidad bajo el manto del Padre. Y estar con pleitos, contiendas, divisiones, con conflictos no resueltos en la iglesia, debilitaba a la familia, pervertía a la familia, incapacitaba a la familia para reflejar la imagen del Padre. Por ejemplo, mire Efesios 4, para que vea lo que le quiero decir, para que lo entienda. Muévase a Efesios 4. Lo que pasa es que cuando la iglesia se institucionalizó y se politizó y los hombres secuestraron los dones y secuestraron el mover de Dios en la iglesia y comenzaron a gobernar de acuerdo a su sabiduría y a su liderazgo humano, convirtieron la iglesia en una institución. Amados, ya no era una familia. Y hasta hoy tenemos esa herencia institucionalista. Y usted ve al hermano como que es parte de una sociedad religiosa. Su hermano es ¿por qué tu hermano? Porque es miembro de la misma iglesia donde yo voy. No, es porque está unido a Cristo, tiene el mismo espíritu del Padre que tú tienes, el mismo bautismo, el mismo amor, el mismo espíritu. No es porque se congregan en el mismo templo. Pero el sistema religioso ha institucionalizado la iglesia y la percibimos como una estructura de una sociedad religiosa. Somos parte, soy un miembro más, me quiero hacer miembro. ¿Qué es lo primero que una persona que tiene la cultura religiosa, qué es lo primero que esa persona pide cuando llega a una iglesia? Yo me quiero hacer miembro. Ahora, ¿usted ve en la Biblia eso? ¿Entiende? Nosotros hemos usado esos recursos para organizar la iglesia y habiéndola organizado se la desorganizamos a Dios. Desde que usted aceptó a Cristo ya usted es miembro de la iglesia del Señor. Ahora usted va a formar parte de una parte de esa familia universal en una localidad. Digo, no quiero decir que usted no se haga miembro, que no llene porque eso es orden. Pero que el error está en pensar que si usted no se hace miembro,
usted no es parte. Ese es el error. Usted es parte aunque no se haga miembro. Se hace miembro por un carácter organizatorio. ¿Me doy a entender? Porque las cosas de Dios las hacemos organizadas. Pero usted, amado, es una sola cosa con su hermano. Y está llamado a preservar esa unidad. Oiga cómo le llama la Biblia esa unidad. Vaya a Efesios 4, donde le pedí, por favor. Mire. Porque tenemos que entender la iglesia de acuerdo a la mentalidad apostólica, no a la mentalidad religiosa, institucional que se nos ha tratado de inculcar. Por ejemplo, verso 1 del capítulo 4, ya lo tengo. Muy bien, dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. ¿Cómo es ese llamamiento? ¿En qué radica la dignidad de ese llamamiento? O de acuerdo a ese llamamiento. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros, ¿en qué? En amor, procurando con diligencia guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. No la unidad de la institución, de la denominación, del Espíritu. Note que el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo a los Efesios es un lenguaje de familia. Está hablando como si se le está hablando a una familia. Y siga leyendo para que usted vea. No a una institución religiosa, no a una denominación, no a una organización. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mire, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Y quién? Y un solo Dios y Padre. Le está hablando de una familia. No se concebía la iglesia en el patrón estructural que la concebimos hoy. Que usted dice, bueno, como se lleva mal con un hermano, me voy de esta iglesia, se va para otra, como que se salió de la iglesia porque se mudó a otro sitio. Un error. Estamos enfermos. Estamos enfermos. ¿Usted cree que por irse de donde está su hermano para no verlo más, ya usted se quitó la responsabilidad de encima? Usted carga sobre su conciencia espiritual la desunión que usted tiene con ese hermano, porque ese hermano es tan parte del cuerpo como usted, aunque usted se vaya a Pekín. Porque su unidad es del Espíritu, no es del templo local. Así mismo. Y el que vino para acá de otra iglesia, enemistado con uno allá, usted tiene que arreglar eso todavía, porque esa unidad oiga, eso no se soluciona cambiando de lugar. Entonces, tenemos que recibir un cambio de mentalidad en cuanto a lo que es el diseño estructural del espíritu de lo que es la iglesia, para entender lo que significa estar de acuerdo y mejor perder el pleito y mantener la unidad. Nosotros los ministros tenemos mucha culpa en lo que está pasando con la iglesia, porque los primeros divisorios son los ministros, en su forma de hablar, de predicar, de proyectar su visión. Dividen más la iglesia que la unen. Y yo me incluyo. Yo tomo esta retórica del Espíritu, la tomo para mí también. Hemos dañado el cuerpo de Cristo. Y es tiempo de que Dios despierte lo que es la unidad verdadera del Espíritu en su pueblo, para que entendamos la importancia de vivir en acuerdo y no estar metidos en divisiones y conflictos alegremente. Y no tomar livianamente un problema con un hermano sin resolverlo. Amado, un matrimonio que no resuelve su conflicto se quiebra y se desbarata. Igualmente, una iglesia donde los creyentes no resuelven su conflicto es una iglesia que no va a tener capacidad de progresar, madurar e impactar la comunidad para establecer el reino de Dios. Igualmente, una familia. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Con madurez, diga, con madurez espiritual, que era lo que le faltó a la iglesia acá, y por eso estaban como estaban. Amén, amados. Amén. Hay dos ingredientes fundamentales que se necesitan para actuar con madurez frente a cualquier conflicto. Dos ingredientes fundamentales.
Vaya a Primera de Corintios, otra vez, capítulo 4, verso 21. Una parte que tratamos en la exposición de la autoestima, pero que aquí lo vamos a aplicar. Quiero puntualizar que no estoy en contra de la reunión local, de la iglesia local. No, no, no. Aún en las casas que se reunían eran localidades. Es con la manera como percibimos la iglesia. ¿Entiendes? Que lo local le ha quitado realmente el sentido de familia, el espíritu de familia, y ha malinterpretado la verdadera unidad. Si yo no tengo un alto nivel de conciencia de lo que es mi familia, mi esposa, mis hijos, yo no voy a luchar para que haya unidad. No voy a luchar para resolver los conflictos. No voy a evitar conflictos por cualquier tontería. Si yo no tengo en alto valor lo que es la unidad familiar. Igual en la iglesia. El concepto de mi familia, mi concepto de familia va a determinar cómo se vivirá en mi casa. El concepto de iglesia va a determinar cómo se vive en la iglesia. Así de sencillo. Leemos 4:21, dice, ¿qué quieren? Primera de Corintios 4:21. ¿Qué quieren? ¿Que vaya ustedes con un palo o con qué, amados? ¿Qué dice ahí? O con amor y... Repítalo conmigo, con amor y... Con amor y... Así se resuelven los conflictos en la ley de Cristo. Esa es la clave. Si usted va con amor y espíritu de mansedumbre, en el acercamiento ideal, en el primer acercamiento se resuelve, generalmente. Es como vamos. Si usted va a ganar el pleito, si usted va a buscar la razón, no una solución, usted no va con amor y espíritu de mansedumbre. Si usted va como que usted es el espiritual, el que está bien siempre, el perfeccionista, va a acusar, o algunos confunden la palabra exhortar con insultar. A insultar usted va, porque tú haces siempre lo mismo. Va a poner, tú mismo va a poner la barrera, pero si tú vas con amor y espíritu de mansedumbre, diga la ley de Cristo. Ya el 80% del conflicto está resuelto con la actitud que tú vas. La actitud tuya y la aptitud va a traer la solución. Pero hay que ser maduro, porque solamente un maduro va con amor y espíritu de mansedumbre. Un inmaduro no, un inmaduro va a ventilar su inmadurez, su susceptibilidad. Tú me heriste, eso que tú me hiciste, injusto, y por ahí. Muy bien. En Gálatas 6 ustedes conocen verso 1, léanlo ahí en la pantalla para administrar el tiempo, que se nos acorta el tiempo. 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿vosotros quiénes? ¿Los que sois qué? Diga maduros. El espiritual es el cristiano maduro. ¿Qué hacen los maduros? Restaurarle con qué? Con espíritu de mansedumbre. Usted lo ve ahí. Y dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El siguiente versículo dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y que hacer qué, y cumplid así. ¿Qué? La ley de Cristo. Cumplid así. Diga con amor y espíritu de mansedumbre. Así se cumple la ley de Cristo. Ay, mano. Hay que bajarse del caballito. Si usted va sobre el caballo, bájese del caballo, porque sobre el caballo se vaya a pelear. Pero a pie y tranquilito, con el hombrito un poquito caído, así, tranquilito. A pie, no sobre el caballo, como un jinete. Usted llega, manito, me puede dar 5 minutos.
10 minutos dame, manito. Manita, necesito 10 minutos de ti. Sí, ¿qué quieres? No, yo quiero comunicarte algo que me ha mostrado el Señor. Mira, ¿tú te acuerdas aquello que pasó? Sí, bueno, yo vine, mira, para que tú me pidas perdón. Amado, a mí me han sorprendido de esa manera. Viene, mire, bien humildito, bien cosa. Dice, pastor, yo vengo porque usted tiene que pedirme perdón. ¿Y por qué tengo que pedirte perdón? Dime. No, mira, yo te quiero pedir perdón porque tal vez malinterpretaste lo que hice. Sé que te ha causado daño. Aunque fue la otra persona que acabó con usted. Pero usted tiene que ir con amor y espíritu de mansedumbre. Tranquilito Pérez. Ahora, si usted va desde la herida, herido, no vaya herido. Vaya humillado. Eso es hombre nuevo, eso es madurez, que no tenían los corintios. Terminaron allá en los tribunales. Usted se puede dar cuenta que los corintios, por ser inmaduros, niños en Cristo, de biberón, hermano. ¿Sabe por dónde ellos empezaron? Por donde tenían que terminar. ¿Se da cuenta? Empezaron en el mundo. Y ese era el último paso. Y era una amputación dolorosa. Tenlo por gentil y publicano. Ahí empezaron ellos. En el último paso. Por la susceptibilidad y la inmadurez. Muchas veces nosotros empezamos por ahí, en el último paso. Buscando las soluciones donde no están. Hermano. Así de sencillo. Porque el maduro no se agrada a sí mismo. Póngale ahí en la pantalla Romanos 15:1 para que vean, por favor. Mire ahí en la pantalla los que están leyendo la pantalla. Dice, así que, ¿quiénes? ¿Los que somos qué? Eso habla de madurez. El fuerte en madurez, no es fuerte, es en el espíritu. Los que somos fuertes, debemos soportar. ¿Qué hace el fuerte? Soporta. Soporta las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso lo hace un maduro. Pero hay muchos que no soportan. Sí quiere que lo soporten, pero ellos no soportan. ¿Okay? Diga conmigo, amor y mansedumbre es señal de madurez espiritual. ¿Ustedes recuerdan la 1 Corintios 13? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Hablando de qué? Del amor, del trato. La práctica del amor. Cuando se practica el amor y la mansedumbre, ese amor que todo lo soporta, hermano, que es paciente, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso es madurez. Eso es madurez. Entonces, el maduro está enfocado en restaurar y ganar a su hermano, no en ganar el pleito. Oigan, ¿qué está enfocado el maduro? Usted va enfocado por el Espíritu, ya oró, se preparó espiritualmente. Y usted sabe que para la casa conviene la unidad, porque en eso está la fuerza de la casa. Y usted va a ganar a su hermano. Esa es su meta con Dios. Y el Espíritu Santo va con usted, porque eso es lo que quiere el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Cuando usted cambia de idea y usa su propia ley, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se queda atrás y lo deja que vaya solo. Que el Espíritu, yo no voy a pleitar por él, yo no voy a pelear, yo voy a ganar al hermano. Entonces usted va a restaurar a su hermano, a ganarlo. No a ganar el pleito ni a reivindicarse. El maduro actúa movido por el amor y la mansedumbre, que es del Espíritu, no por su susceptibilidad carnal. ¿Qué es lo que mueve al maduro? ¿Qué es lo que te lleva a tu hermano? El amor y la mansedumbre, no tu susceptibilidad. Porque el susceptible lo mueve su susceptibilidad, que eso era lo que estaba pasando.
No podemos resolver eso aquí, tú y yo, te llevo a los tribunales. Que era el día a día en Corinto, los pleitos en los tribunales. El maduro entiende que la carne es susceptible, pero el espíritu es seguro, el espíritu es dispuesto, el espíritu es perdonador, el espíritu es restaurador, el espíritu es tranquilo, apacible, inalterable, imperturbable. Es el espíritu, el hombre nuevo. Si va en la carne, va a ir en la susceptibilidad, en el arranque, en la reacción, a sacar espada como Pedro, a cortar cabeza y orejas. Pero si va en el espíritu, va tranquilo, seguro, porque tu seguridad no está en que te den o no te den la razón, en que digan o no digan, que te ofendan o no te ofendan. Tu tranquilidad está en que tú delante de la corte del cielo, tu conciencia está limpia. Y si fuiste tú el que faltaste, tú no tienes problema en ir y humillarte y decir, falté, perdóneme, yo no puedo esconder mi culpa ante Dios. Esto me afecta, yo quiero orar y orar con libertad, subir a la presencia, al trono de la gracia, sin impedimento. Que yo estoy aquí con un propósito, y es que el nombre de Él brille en mi vida. Bendito sea su nombre. No que mi razón brille. Entonces, ¿qué pasó el resultado? Primera de Corintios 6. Mira el resultado de no actuar según la ley de Cristo, según la corte del cielo, el tribunal del cielo, sino el propio o el mundano. Es importante ver esto. En capítulo 6, verso 1 al 2 dice, ¿cómo se atreve alguno? Dice la versión mía. ¿Cómo se atreven? Ustedes están locos, en otra palabra dice Pablo. Ustedes están locos, están fuera de onda. Perdieron la estrella del norte. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? Consecuencia, no se puede distinguir cuando se actúa movido por la carne, por la susceptibilidad. Usted pierde la capacidad de distinguir, porque cuando usted se vuelve emocional ya no puede razonar. Ya pierde el control. Ellos no pudieron distinguir la diferencia de naturaleza entre ellos, que eran supuestamente salvos del reino de Dios, y gente que no era del reino. Y se estaban sometiendo a una autoridad equivocada, teniendo un tribunal mayor y mejor. Es que están locos, no pueden distinguir, dice Pablo. Verso 2 dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Ellos ¿cómo? Eso es verdad, no sabíamos eso. A quienes ustedes van a juzgar, los están juzgando aquí. Falta de discernimiento, actuar locamente. Luego, si usted lee también texto 5 al 8, mire, peor todavía, dice el 5, para avergonzarlos, lo digo pues, diga vergüenza. Pues, ¿qué? No hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Pero hermano va a juicio contra hermanos, y esto ante los incrédulos. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no ser más bien defraudado? Sin embargo, ustedes hacen injusticia y defraudan, y esto a los hermanos. Wow. Otra consecuencia, vergüenza, amados míos, y descalificación. Pablo dice, ustedes como iglesia están descalificados para llevar a cabo la obra que Dios les ha entregado en Corinto. Porque ya ustedes se han sometido a la autoridad de Corinto, en lugar de someter a Corinto a la autoridad de Dios, con su comportamiento. Por su orgullo, por su niñada, por su inmadurez. Con dolor Pablo escribe esto por el Espíritu, hermano. Entonces, resultado, divisiones, mal testimonio, crisis y maltratos, incapacidad de discernir la diferencia entre vida del reino y vida del mundo. Qué triste, ¿verdad? Y muchos, cuando están emocionados y afectados, se olvidan de eso, la diferencia. Actúan locamente. Conclusión.
Conclusión. Cuando somos maduros, según la exposición de esta porción de 1 Corintios 6, resolvemos nuestros conflictos no siguiendo nuestros sentimientos, sino la ley de Cristo. Cuando somos maduros, resolvemos nuestros conflictos no siguiendo, no aplicando nuestra propia ley, ni la del mundo, sino la de Cristo. En todas las áreas, tu hermano con tu hermano, esposo con esposa, esposa con esposo, padres e hijos. La ley de Cristo es efectiva, hermano, entre los santos. Cuando somos maduros, nos enfocamos en ganar al hermano, no en ganar el pleito. Amén. Si estás desenfocado, desenfocada, reenfócate. Porque así no vas a resolver el conflicto. Cuando somos maduros, actuamos movidos por el amor y no por la herida. ¿Se puede amar a alguien que te hizo daño? ¿Puedes amar a alguien? Sí puedes. Ahora, ¿quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto? Porque hay una diferencia. De que podemos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Cristo? El Espíritu del Padre. Tienes la capacidad en ti. El potencial de amar a todo el mundo está en ti. El potencial. Porque Jesús dice, oren por vuestros enemigos, bendíganlos para que seáis hijos. La idea es para que actúen como hijos de vuestro Padre. Tienen el gen de vuestro Padre. Dice, porque vuestro Padre es benigno y es misericordioso. Ahí lo dice en Mateo capítulo 5 y en Lucas capítulo 6. Sí tenemos el potencial. El asunto es dejarlo salir. De amar. Actuar por amor y no por herida, por emoción. El maduro, cuando somos maduros, perseguimos la solución, no tener la razón. Usted está detrás de una solución, no de que le den la razón. Porque, como siempre digo, ¿de qué sirve que yo tenga la razón si no consigo solución? La iglesia no ejerce su ministerio con poder de impacto en la tierra porque usted en la iglesia se le dé la razón. Es porque en la iglesia se solucionen los conflictos. Se solucione todo lo que divide, todo lo que separa, todo lo que enemista. Hermano. Cuando somos maduros, cuidamos no solamente mi testimonio. Cuando yo soy maduro, yo no estoy cuidando mi testimonio. Yo estoy cuidando también el testimonio de mi iglesia a la que yo pertenezco. Porque tu testimonio no es algo personal. Tu testimonio es el testimonio de la iglesia. Y te lo pruebo. Cuando tú te portas mal en el trabajo, lo primero que te digo, ¿a qué iglesia es que tú vas? ¿No es así que te preguntan? En tu vecindario, ¿y a qué iglesia es que va esa? No dicen que esa es una carnal, esa no es que cristiano, no. ¿A qué iglesia? Que yo no voy a la iglesia que va esa. Es igual que un muchacho, ¿entiendes? Que mientras hace lo bueno en un barrio, todo el mundo lo quiere. Eso es Joaquincito. Ay, Joaquincito va aquí. Pero cuando hace algo malo, ese es el hijo de fulano. ¿O no le ha pasado a usted? Ojalá que no. Entonces, su testimonio no es independiente de la iglesia. Su testimonio compromete la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, usted no va a cuidar solamente su reputación, sino también la de la iglesia. O sea, si tú ganas el pleito por cuidar tu reputación, pero la iglesia queda manchada porque son dos miembros de la misma iglesia, entonces, ahí se pelean la gente. Y están peleados ahí los hermanos. Hermanos, reciban esto, son enseñanzas. ¿Entiendes? ¿Cuántos trajeron cuchillo y tenedor para cortar carne, hermano? Muy bien. Cuando somos maduros no nos olvidamos que nuestra imagen está ligada a la de Cristo. Entonces, y el testimonio de la iglesia es el testimonio de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo.
estamos representando bien a Cristo. Oiga, cuando resolvemos nuestros conflictos con la ley de Cristo, estamos representando bien a Cristo. Y la gente dice, güey, Cristo funciona. Cristo funciona. Debemos entender que la gente de afuera piensa que Cristo y su reino son como nosotros. Cuando te ven a ti, ellos piensan que así es el reino de Dios, que así es Cristo, así es la iglesia, así es Dios. ¿Me doy a entender? Porque nosotros, eso es lo que representamos. O sea, ¿quién representa a Dios si no nosotros, sus hijos, en la tierra? Entonces la gente te ve, un hijo de Dios, un cristiano, evangélico. Ellos piensan que así es el reino. Entonces, es importante la imagen que damos. Si somos gente peleona, divisoria, agresivo, reaccionario, contencioso, entonces, ¿qué imagen estamos dando del Padre que tenemos y de su reino? Podemos hablar mucho, pero cuando nos toca aplicarlo, entonces quedamos cortos. Entonces, vamos a hacer algo, amados, en base a esta enseñanza. Yo los reto a ustedes y me reto a mí mismo. Vamos a tratar de evitar por todos los medios de entrar en el terreno del conflicto. Es lo primero. Si usted siente que una situación, un hermano, una hermana, alguien te quiere llevar a ese terreno del conflicto, evita eso. Evítalo. No entre al terreno del conflicto. Mejor tranquilito, hermanito, tranquilo. No, después hablamos, yo voy a orar. Pero no siga ahí en lo mismo, porque si tú ves que te está llevando a un terreno del conflicto, o tú estás en medio, hay una conversación, que esa conversación es peligrosa, y es una conversación que tiende a pecado y a sacarte y a meterte en lío, sal de esta sabiamente. Hermanos, nos vemos, bendiciones. No te metas en el terreno del conflicto, huye del terreno del conflicto. Mejor que digan, oye, esa hermana cómo se fue así de repente, y que digan, tú ves, ella también estaba ahí, él también estaba ahí cuando dijeron. Muy bien. Pasar por alto las ofensas. Hay que pasar por alto las ofensas, porque cualquier cosita nos ofende, cualquier cosita nos afecta. Pasar por alto las ofensas. Cada quien es dueño de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace. Que Dios tenga misericordia. Bendigo. Ahora, si por si acaso está dentro del terreno del conflicto, tienes un conflicto con alguien, has entrado, está dentro, sal aplicando la ley de Cristo. Pues para eso es que está esa ley. Porque tu comportamiento le resta poder a tu iglesia y te resta poder a tus oraciones. Cree lo que te estoy diciendo, yo te lo demuestro por la palabra. Como hijo o hija de Dios. Sal de ese terreno del conflicto. Aplica la ley de Cristo y sal. Acercamiento ideal primero. Entonces, no busquemos soluciones donde no las hay. ¿Ok? ¿Qué hicieron los corintios? Se fueron a buscar la solución donde no las había. ¿Cómo terminaron? Peor. En vergüenza, descalificados. El mundo no te puede solucionar un problema a ti, hermano. El problema te lo solucionan los principios de Dios, el Espíritu Santo y la palabra. Alguien carnal no te puede solucionar un problema espiritual. Un problema te puede ayudar a resolver un espiritual, no un carnal. Un carnal te va a enrollar más la cabulla, porque ya él te ha enrollado. ¿Serio? Hay gente que dan unos consejos. Yo he tenido en la oficina, en la consejería, personas que van y yo le pregunto, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te dio ese consejo? Bueno, fulanito, yo le dije que orara y me aconsejó y me dijo. Una locura, hermano. Le enrollan más y el lío a los hermanos. Si usted no es espiritual, no es maduro, no sabe dar un consejo, mejor cállese y ore, por favor. No le enrede la vida a otro, por favor. Perdóneme que hablo así, hermano, pero es un poquito a veces indignante ver cómo hay personas que perturban la vida de otro privando insabios. Si usted no sabe, quédese quieto, haga silencio, vamos a orar, voy a orar por ti. O mándalo donde los ancianos, esto es donde los ancianos, eso no es problema para mí, eso es para los ancianos. ¿Usted me entiende? Bien.
Muy bien. Pregunta, ¿cómo estamos manejando nuestros conflictos? Para todos nosotros. Va a reflejar cuán maduros somos o cuán inmaduros somos. ¿Entiendes? Desde la casa hasta la iglesia hay que aplicar estas verdades. La madurez del creyente. Dios no te salvó para que tú te quedes enano ni enana espiritualmente. Te salvó para que tú crezcas a un nivel que tú puedas ayudar, discipular a otro y transferirle la vida del reino a otro. Y para eso tienes que madurar. Porque de acuerdo a tu nivel de madurez te usará el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu te fue dado a ti, el Espíritu de Cristo no es tanto para que no, es para que sepamos llevar relaciones que edifiquen reino. ¿Ustedes me entienden? Porque los corintios hablaban todas esas lenguas, hablaban los corintios, hacían de todo y miren cómo estaban. Todos los dones lo tenían. El fin del Espíritu es llevarnos a un nivel de poder edificar reino, de poder revelar a Dios en la tierra, de poder vivir la vida de Dios en la tierra, de poder distinguir y comportarnos como es digno del evangelio con el que fuimos llamados. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias. De verdad que quedamos desnudados ante tu bendita palabra. Como dice, es luz que alumbra. Alumbra los escondrijos de nuestras imperfecciones y de nuestras susceptibilidades humanas. Para que el hombre nuevo, que es el que está siendo desarrollado y formado, es Cristo en nosotros, agarre todos los campos de nuestras vidas y de nuestro ser. Padre, ayúdanos a aprender. Ayúdanos a aprender. Como dijo el santo apóstol, el que se cree que sabe, hágase como que no sabe nada. Que nos hagamos como que no sabemos nada. Y se lo dijo a los corintios mismos, Señor. Desinfla todo lo que esté inflado por el ego, Padre. Sí, como si fuera cuando uno con un alfiler pincha algo y lo desinfla. Pincha lo que tenga que pinchar, Señor, para que seamos verdaderamente llenos, compactos, apertrechados del Espíritu de Cristo. Enséñanos a resolver nuestros conflictos. Porque somos humanos y sin querer muchas veces tropezamos, nos pisamos el callito, Señor, el dedito sin querer muchas veces. Pero las reacciones hacen tanto daño y se exacerban las cosas, se exageran. Y el enemigo ahí enchinchando, Señor, para que la familia no maduren y se viva la justicia y la paz y el gozo del Espíritu en los hogares, para que la iglesia no ore con poder, para que la iglesia no pueda atar y desatar. Está ahí el enemigo enchinchando. Danos la capacidad de reprender ese demonio en el nombre de Jesús, ese espíritu de contienda, ese espíritu que creó división en el cielo y quiere seguirla creando en la tierra y en tu iglesia. Los reprendemos de nuestras vidas, los reprendemos de nuestras casas, los reprendemos de tu iglesia, Señor. Declaramos unidad, armonía, común acuerdo. En eso estaba el poder de la iglesia primitiva, Padre. Estaban unánimes juntos, dice tu palabra. Esa palabra se destaca en el libro de los Hechos, unánimes, juntos. Pedro y Juan iban a orar juntos al templo. Nadie oraba sin estar de acuerdo allí, Señor. Dice que levantaban unánimes la voz. Que en todos los niveles ministeriales de esta casa, Padre, en todas las áreas, los terrenos, donde tú nos has puesto a funcionar como dones a la iglesia, haya unidad y haya acuerdo. Que los conflictos no prosperen, sino que sean manejados y deshechos en el nombre de Jesús. Y que crezcamos, Señor, y sigamos madurando en ti. Que esta palabra entre muy dentro, hasta la última médula de nuestro ser, y que nos forme, nos afirme para bajar la cabeza y andar unos con los otros con espíritu de amor y de mansedumbre. Libéranos del orgullo, de la altivez, del falso concepto, del más alto concepto. Libéranos de todo creernos que sabemos mucho y que tenemos siempre la razón. Enséñanos a pensar con cordura de que somos humanos y podemos fallar. Que cuando alguien
Señor, nos diga sobre alguna falta que hemos cometido. De una vez no reaccionemos como hemos hecho algunas veces defendiéndonos, sino que razonemos con nosotros mismos pensando tal vez tenga razón y pedir perdón y reconocer. Porque no estamos aquí para andar darnos un falso lustre, andar en un falso brillo, sino para que tu gloria llene la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.